Turkmenistán, una nación de Asia Central cerca del Mar Caspio, conocida por sus tribus nómadas rivales, lo convierte en un lugar común para el aumento de conflictos la mayoría de las veces. Pero en Turkmenistán Occidental existe un pequeño grupo de 8 tribus bastante peculiares. Si bien a primera vista pueden parecer solo otro grupo de nómadas que no representan una amenaza para nadie más que para las otras tribus opuestas en el área inmediata, son cualquier cosa menos ordinarios. Envueltos en misterio, la Fundación SCP cree que pueden ser una amenaza significativa debido a las muchas preguntas que aún no han sido respondidas sobre sus orígenes. La pregunta más grave de todas no es de dónde vienen, sino cuándo. SCP-3838, Nómadas de la Estepa Tetradimensionales, una colección de 8 tribus nómadas que ocupan un área pequeña de 10 kilómetros. Todos parecen tener un origen similar, pero son muy diferentes en su comportamiento y en la forma en que interactúan con los forasteros. Si bien varias tribus pueden compartir el mismo espacio, no todas existen en el espacio al mismo tiempo. Periódicamente la tribu actual realizará un ritual. Con 2 llamas cerca de la entrada entrarán en una yurta y desaparecerán. Pronto serán reemplazados por otra tribu. Esta nueva tribu aparecerá aparentemente habiendo viajado desde otra época, aunque la Fundación no puede determinar cómo funciona exactamente este ritual. Todas las tribus sobreviven típicamente de las cabras y ovejas en el área, y viven en chozas. Sus religiones y tradiciones varían. Cada grupo tiene su propio Khan, y habla el mismo dialecto de Turkmenistán, pero la interacción con los grupos ha dado lugar a algunas revelaciones extrañas. Por un lado, su dialecto se habló comúnmente por última vez en el siglo XV. Algunos de estos grupos son comerciantes humildes, otros son hostiles y belicosos, y la Fundación rara vez sabe con qué se ocupará a continuación. Si bien todos estos grupos ocupan el mismo lugar, pero no el mismo tiempo, han desarrollado formas únicas de solucionar este problema. Las tribus parecen tratar el tiempo de la misma manera que otros grupos tratan la ubicación, formando tratados que les permiten beneficiarse cuando se cambian al espacio. Pero mientras algunos eligen la paz, otros eligen la guerra. Las observaciones realizadas por la Fundación han demostrado que cuando aparece una nueva tribu, la violencia y los ataques de ellos no solo son comunes, sino que se han vuelto significativamente más volátiles con el tiempo. A diferencia de muchos SCP, los nómadas de la estepa de cuarta dimensión no son nuevos. Han estado ocupando esta tierra desde al menos 1696, cuando fueron avistados por primera vez. Sin embargo, los avistamientos iniciales no fueron realizados por la Fundación, que en ese momento no existía en su forma actual. Fue después de una batalla masiva aproximadamente 3 milenios antes, que Devan Ayadwi, u Oficina de Magia, recogió informes sobre la desaparición de tiendas de campaña. A lo largo de los años han acumulado más y más conocimiento de las 8 tribus ahora designadas como SCP-3838 de manera lenta pero constante. Cada tribu existe en el mismo espacio geográfico, pero provienen de una era de la historia diferente, y traen consigo diferentes culturas, tradiciones, tecnología y armamento. El espacio en sí cambió drásticamente, desde sus primeros días como lugar sagrado en el siglo XV a.C., hasta un bullicioso mercado en el siglo XIX. El mercado es de particular interés para la Fundación, ya que se dice que posee elementos extraños y mágicos como pistolas que disparan rayos de luz y flechas que siguen a sus objetivos. Tanto el lugar sagrado del siglo XV como el mercado son lugares únicos en el tiempo. Son los únicos 2 lugares que se manifiestan donde las tribus interactúan y celebran consejos y negociaciones. Cada una de estas tribus trae desafíos y oportunidades únicos para la Fundación. SCP-3838-1 es una de las tribus más pequeñas, un humilde grupo de vendedores. Solo aparecen en el mercado comunal en el siglo XVIII, pero se cree que son del siglo II y III después de Cristo, y se les conoce como excelentes alfareros. Si los ves, lo más probable es que estén intentando venderte unas bonitas vasijas de barro. Pero si bien no son relevantes para el conflicto más amplio, son un grupo único por una razón. Siguen la religión maniquea en lugar del Islam, y creen firmemente en la batalla dualista de la religión entre el bien y el mal, este último asociado con el color rojo. La segunda tribu tiene algo único.
SCP-3838-2 se origina más cerca de nuestro tiempo, entre los siglos XII y XVIII después de Cristo, y son la única tribu liderada enteramente por mujeres. Esta sociedad matriarcal participa en todas las actividades tribales estándar, incluido el combate y el pastoreo, y su tradición habla de una guerrera que lideró la gran batalla inicial hace miles de años. Su territorio es uno de los más grandes de las tribus, pero se sabe poco sobre ellos más allá de eso. Practican una mezcla de chamanismo tradicional e islam, y son conocidos por una caza ritual con raíces en Mongolia. Estas mujeres guerreras son feroces, pero no están en el centro del conflicto. Pero las tribus que se acercan a la actualidad tienen mucho más territorio. SCP-3838-3 es la tribu actual, ocupando la Tierra entre 1870 y 2054 EC, en el futuro. Es una tribu simple que parece haberse acercado a un sistema de gobierno moderno. Su Khan lidera junto con una colección de gobernadores menores que lo asesoran. La tribu es conocida por sus habilidades para tejer alfombras y sus impresionantes productos son un artículo popular para el trueque en el mercado. Pero este grupo anteriormente tenía mucho más territorio. Su posición como fuerza dominante está siendo amenazada por una fuerza poderosa, y esa fuerza se está acercando. Se cree que SCP-3838-4 ocupó la Tierra entre 2054 y 3000, la tribu más duradera, y no llegaron allí mediante negociaciones y trueques. Esta tribu es temida por todas las demás tribus, la única que no es bienvenida en los espacios comunes, y no es difícil ver por qué. Son hostiles y belicosos, atacando tanto a otras tribus como a miembros de la Fundación. Si los miras de cerca y eres capaz de sobrevivir, es posible que veas que están vestidos con pieles humanas. Es probable que aquellos capturados por ellos que sobrevivan terminen como sus esclavos, lo que hace que su ejército sea grande y virtualmente invencible. Sus tradiciones son en su mayoría desconocidas, pero parecen centradas en una urna funeraria que protegen a toda costa, que afirman que contiene el cuerpo de un enemigo caído. Pero ningún imperio dura para siempre, y algo nuevo eventualmente surgirá. SCP-3838-5 se apoderó del espacio de 3000 a 3020, después de la caída de sus predecesores, y no podrían ser más diferentes. A esta pequeña y pacífica tribu le quedan pocos miembros y se la ve principalmente en el mercado. Son conocidos por ser excelentes cocineros y tienen buenas relaciones con la mayoría de las otras tribus. Es más probable que la Fundación los encuentre en el mercado que en su propio territorio, que se está reduciendo rápidamente y apenas tiene espacio suficiente para cultivar o construir nuevos asentamientos. Pero las tribus estaban a punto de dar un salto cualitativo. La fuente de las extrañas y poderosas armas en el mercado era un misterio, hasta que la Fundación conoció a SCP-3838-6. Esta tribu gobernó desde 3020 hasta 3450 y estaba estrechamente alineada con sus predecesores, un grupo musulmán chiita tradicional que no se preocupa por el misticismo de las otras tribus. Su tecnología es poderosa y avanzada y trabajan con un grupo secreto llamado Imperio para la recuperación de artefactos islámicos. Debido a su cultura avanzada y naturaleza intelectual, son el grupo de puntos más común para la interacción con la Fundación. Son amigables y cooperativos, y la Fundación se cuida de mantenerlo así en lugar de enfrentarlos en el campo de batalla. La próxima tribu es un misterio. Originalmente, SCP-3838-7 existió desde el 3500 al 4100 después de Cristo. Eran un imperio poderoso y duradero, pero todos los imperios terminan, y este se detuvo en una conquista que eliminó todo su territorio y los dejó como simples nómadas, perdidos en el tiempo y en su mayoría existentes dentro del mercado y como refugiados dentro de las otras tribus. O cuando se trata del belicoso SCP-3838-4 como cautivos. La mayoría se puede encontrar dentro del pequeño grupo de SCP-3838-5, pero la pregunta sigue siendo, ¿qué puso fin a esta tribu? La mayoría de las historias de este período atribuyen la destrucción a SCP-3838-4, pero los acontecimientos recientes pueden contar una historia diferente. SCP-3838-8 es la tribu más misteriosa de todas y por una buena razón.
No sabemos cuándo comienzan o terminan. Vienen del futuro lejano y ninguna de las otras tribus se comunica con ellos. De hecho, nunca se han encontrado miembros de SCP-3838-8. Sin embargo, todas las otras tribus los conocen y muchos se refieren a ellos como el enemigo en la gran batalla. Pero ninguna otra tribu los odia más que los guerreros de SCP-3838-4, quienes los conocen como el enemigo por encima de todos los enemigos. Y desafortunadamente, debido a la naturaleza guerrera de SCP-3838-4, la Fundación ha aprendido muy poco sobre este misterioso rival. Es decir, hasta 2011. El contacto con SCP-3838-4 es raro, especialmente el contacto no hostil. Por eso fue una sorpresa cuando un miembro de la tribu se acercó a la base de investigación cercana sin ejército ni armas. Afirmó ser un enviado, una rareza para una tribu con poca utilidad para los diplomáticos, pero quería hablar con el director del sitio y por lo tanto se le concedió una entrevista con el Dr. Risby. El miembro de la tribu se mostró poco comunicativo y reservado al principio. Parecía como si tuviera problemas para confiar en el Dr. Risby, pero después de que el médico lo insinuara un poco, el enviado se animó y comenzó a hablar. Lo que compartió fue impactante. Había una larga historia de desconfianza entre la Fundación y SCP-3838-4, con muchas muertes en ambos lados, pero el enviado ahora insistía en que sus incursiones tenían un propósito. Incluso pareció arrepentirse de los asesinatos de otras tribus y se refirió a ellos como hermano, pero estaba allí con un propósito. Quería hablar sobre la gran batalla y se refirió a las secuelas, este extraño lugar fuera del tiempo, no como una tribu o como un territorio, pero como una prisión. Afirmó que estaban aprisionando algo en un bolsillo de tiempo y algo más, otra parte del todo, en otra realidad. Y eran los únicos que lo sabían. Lo custodiaban sin piedad y lo protegían solos. Su único compañero en esta batalla solitaria fue SCP-3838-7 y su tribu ahora se había ido. Su carga era tal que las otras tribus lo verían como monstruos sedientos de sangre, pero eran todo lo contrario. Ellos eran los que mantenían a raya a los verdaderos monstruos sedientos de sangre. Al menos esa fue la historia que contó mientras vestía las pieles de sus enemigos. Era imposible llegar a un acuerdo firme debido a la falta de información, pero el enviado estaba desesperado. Afirmó que estaba obligado por un poder superior a no contar la historia completa, pero le pidió a la Fundación que sirviera como intermediario para ayudarlos a unir a las tribus. Su desesperación era clara. El Dr. Risby todavía se mostraba escéptico, pero aceptó reunirse con las otras tribus. Al final, las tribus pudieron recibir concesiones acordadas y, a cambio, SCP-3838-4 detuvo su campaña de expansión bélica. Todo parecía ir bien hasta que se descubrió un nuevo documento. El agente de la Fundación John Callaghan estuvo involucrado en el periodo del mercado durante el siglo XIX y escribió una traducción de una canción que escuchó repetidamente. Si bien era conocido por muchas tribus, la leyenda dice que se originó con SCP-3838-8, una de las únicas piezas de cultura conocidas de la misteriosa tribu. Hablaba de un ser misterioso llamado Crimson Khan que algún día regresaría cuando se abrieran 7 sellos. Olvidan las palabras sagradas sobre la muerte del tiempo, que compartan el destino de los que me niegan lo mío. Se olvidan de las cadenas aulladoras que me atan a salvo, uno de los muchos viejos Chanjus olvidados de esta manera. Se olvidan de las espadas de acero que usaron para derribarme, no volverán a olvidar ante mi corona llameante. Se olvidan de las 7 novias que esperan mi regreso, tal belleza se pierde entre los hijos de las urnas. Se olvidan de los sellos que se usan para mantenerme quieto, solo uno recuerda y no se somete a mi voluntad. 7 sellos, 7 tribus, 6 reclamadas, una será mía. Y antes del fin de todos tus días, el Crimson Khan cabalgará. Pero, ¿quién es Crimson Khan? Los investigadores notan muchas similitudes entre esta entidad desconocida y el Rey Escarlata. Una de las propuestas de SCP-001. ¿Podrían ser lo mismo? La Fundación sigue de cerca la situación, con un perímetro establecido a 1 kilómetro del territorio de las tribus. Una entrada está disponible para el contacto entre la Fundación y las tribus, pero el perímetro está fuertemente armado en caso de que SCP-3838-4 se vuelva agresivo nuevamente
o en caso de que surja cualquier otra amenaza. La atención se centra en las relaciones diplomáticas con la actual tribu ocupante de SCP-3838-3, pero hay continuos esfuerzos para involucrar a la tribu que será su sucesora. La Fundación tiene una política de no intervención con respecto a los conflictos entre las tribus, con una excepción. La Fundación está vigilando de cerca a los miembros de SCP-3838-8, con órdenes de detenerlos e interrogarlos a la vista. Pero nunca se ha visto ninguno y de hecho la Fundación ni siquiera sabe qué buscar. Si son tan poderosos como se cree, dada su temida reputación, es posible que ya estén aquí infiltrándose en las otras tribus. Pero la Fundación está decidida a aprender más sobre ellos y todo lo que traigan consigo. Solo esperan hacerlo antes de que Crimson Khan, quien quiera que sea, dé a conocer su presencia. Para más información sobre otro grupo misterioso y peligroso, consulte SCP-1861, la tripulación del HMS Wintersheimer, o vea SCP-4007, Escuadrón 731, para ver otro grupo inusual de guerreros.